¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Informe del Sur. Como cada semana aquí estamos para darles una mirada sobre Latinoamérica. Además de nuestra habitual recorrida por la región, hoy nos vamos a detener un momento en el fenómeno del Plan Atlanta y Lofer, porque su existencia y funcionamiento están poniendo en peligro la vida democrática de nuestros países. Pero vamos a comenzar con el reclamo que parlamentarios y excombatientes de Malvinas hicieron en Montevideo, el programa de televisión que entre otros conduce el parlamentario Julio Sotelo, se ocuparon del tema. Mientras algunos seguíamos en comisión, una delegación nuestra fue a visitar el stand para producir reclamos legítimos de soberanía por ella. Y allí se fueron algunos legisladores del Parlasur y vamos a presentar un video en el cual algunos de ellos se presentaron hasta el stand donde se demostraba la animadversión, evidentemente, de lo allí instalado en contra de la República Argentina. Nosotros somos parlamentarios del Mercosur y consideramos que esto es una afrenta a la soberanía nacional. Ustedes no tienen derecho de hacer esto, de denominar las Falkland y de hacer una exposición, además viendo que es en el marco de un stand de un país de tradición colonialista, para nosotros el Reino Unido y Gran Bretaña, que además de tener cientos de argentinos enterrados en las islas, han hecho ya hace muchos años de ese un enclave colonialista. Así que yo quería conocer este lugar. La verdad que nosotros como parlamentarios nos sentimos agraviados, vuelvo a decir, como argentinos y como latinoamericanos. Las Malvinas son un pedazo de tierra argentina y ustedes, vuelvo a decir, no tienen derecho a hacer esto que están haciendo acá, que es un agravio a todos nuestros pueblos. El pueblo latinoamericano, estoy seguro que muchos uruguayos también se los han hecho sentir y nos hermana una tradición de reclamo sobre esta tierra. Excombatientes de Malvinas también se hicieron presentes para expresar su desagrado. Como ex soldados que combatimos en la guerra de Malvinas, venimos nuevamente a este pabellón pirata a reafirmar nuestro derecho soberano sobre el territorio de nuestras Islas Malvinas. Somos ex soldados que defendimos nuestro territorio en la guerra de Malvinas del 82. Y es una ofensa, es una burla a la memoria de los 649 compañeros nuestros muertos en Malvinas, que hoy se encuentran en el cementerio de Darwin. Las Malvinas son argentinas, querido pueblo uruguayo. Pero no hay casualidades, porque el 13 de septiembre del año 2016, el gobierno de Macri firmó un vergonzoso pacto con el Reino Unido. Escuchen con atención. Hace 2 años, el gobierno de Macri protagonizó uno de los hechos más vergonzosos de la historia diplomática de nuestro país. El acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña del 13 de septiembre de 2016, conocido como Acuerdo Forador y Duncan, no solo constituye el más grande retroceso en la reivindicación de soberanía por la cuestión Malvinas desde la guerra del 82, sino que es un pacto que consagra una nueva relación colonial en favor de la potencia ocupante de una parte sustancial de nuestro territorio nacional. El Acuerdo Forador y Duncan, que facilita la explotación británica de nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas, pasará a la historia y será recordado como el ominoso Pacto Roca-Runciman destinado a proteger los intereses británicos en la Argentina. El pacto ha comprometido, entre otras concesiones, que la Argentina remueva los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, lo que implica la más grave entrega de los recursos naturales al neocolonialismo británico en el siglo XXI. El acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 por Macri y Theresa May no solo viola la Constitución Nacional, sino que entrega el Atlántico Sur y el futuro de los argentinos. A 2 años de ese infame pacto, reiteramos nuestro rechazo y denunciamos que el gobierno está ejecutándolo sin contar con ninguna aprobación del Congreso Nacional.
una vez más alzamos nuestra voz y decimos: las Malvinas siempre fueron, son y serán argentinas. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Cada 19 de septiembre, la memoria de los habitantes del pueblo mexicano se estremece. Recuerdan 2 terribles terremotos. El 19 de septiembre es un día que para los mexicanos no es grato recordarlo. En esa fecha, México conmemora el aniversario no solo de uno, sino de 2 terremotos que sacudieron al país. A las 7 de la mañana, hora del terremoto de magnitud 8,1 de 1985 que dejó unos 10.000 muertos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia solemne de izamiento de bandera. Por la tarde se conmemoró el sismo de 7,1 del año pasado que dejó 369 muertos. Los mexicanos todavía no se recuperan de lo ocurrido hace un año en el que más de 6.000 viviendas fueron afectadas. Según cifras oficiales, todavía 434 inmuebles presentan un riesgo de colapso en la capital y más de 1.000 no pueden ser ocupados porque deben ser sometidos a reconstrucción. Cientos de damnificados siguen viviendo en las calles. Pues ha sido difícil para nosotros, primero porque pues no hemos tenido solución de construcción, de reconstrucción, entonces ha sido un poco difícil. Las ONG mexicanas y los ciudadanos creen que la corrupción de las constructoras, así como el desempeño deficiente del gobierno, son las razones principales de la lenta reconstrucción. Van a encontrar un grupo de edificios que lo que tienen en común es que se construyeron con materiales de baja calidad. Yo creo que esta es la prueba más fehaciente de que la corrupción mata. ¿Por qué no cierran las empresas que están haciendo mal su trabajo? Porque si ahorita no tienen una sanción, jamás van a pasar años y años y van a lo mejor a pasar otro temblor y ellos van a seguir construyendo trampas para la muerte de mucha gente. Los afectados se quejan de que las autoridades han levantado una abrumadora pirámide burocrática de papeleo para que las víctimas consigan que sus edificios sean evaluados, reparados, derribados o reemplazados. Cerramos este primer bloque aquí en Informe del Sur, como siempre recordándole que nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube y por nuestro Facebook, nuestra fanpage, como Informe del Sur. No se vayan, ya regresamos con más información. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Muy bien amigos, continuamos. Presentamos ahora un tema muy delicado. Si no fuera que lo vivimos antes, resultaría difícil de creer, pero desde el año 2012 está en marcha el Plan Atlanta, ideado por la derecha liberal y destinado a sacar del poder a los gobiernos progresistas de extraña manera. Aquí está el informe. En el año 2016, el legislador dominicano Manuel Pichardo denunció que en 2012 se realizó en Estados Unidos una reunión de la que participaron una decena de expresidentes y dirigentes latinoamericanos de derecha, donde se acordó un plan de desestabilización continental contra los líderes populares llamado Plan Atlanta. En Uruguay, el primero en denunciarlo fue el ex vicepresidente Raúl Sendic. Un plan dirigido a descalificar y desprestigiar a determinados dirigentes de la izquierda y de los gobiernos de izquierda de América Latina, con operaciones bien montadas que tenían que ver con la prensa, con la justicia, con las redes sociales. Según Sendic, el plan viene siendo aplicado con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado en Centroamérica prácticamente en todos los países, se ha aplicado aquí en Sudamérica también, en nuestra región. Entonces, cuando nosotros lo mencionamos, parecía que lo estábamos diciendo porque en ese momento nosotros estábamos sufriendo una situación particular relacionada con las denuncias parlamentarias, con el acoso de la prensa, pero en realidad lo estábamos denunciando como un plan global. Según otros dirigentes de la izquierda uruguaya, el plan global comienza con fenómenos de desestabilización interna y continúa con campañas mediáticas y procesos judiciales. Hay una línea de acción interna manejada desde afuera, pero
con actores internos. Esa línea de desestabilización, después lo que trata es de, en los medios de comunicación, de generar una lectura de los medios de comunicación en que las desestabilizaciones son responsabilidades de los gobiernos y no de las desestabilizaciones en sí. Y a través de lo que yo diría el papel de generar una guerra económica. El Plan Atlanta se adapta a las particularidades de cada país, aunque siempre están presentes el Poder Judicial y los medios de comunicación. Así sucedió con la destitución de Fernando Lugo, la persecución judicial contra Cristina Fernández y Rafael Correa, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y la prisión contra Lula da Silva. Cada país opera diferentemente y pensar que, digamos, la derecha internacional no articula para que estos efectos, digamos, tengan sus resultados sería, digamos, ser muy ingenuos. Según Pichardo, que también es el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la joya de la corona es la caída definitiva de Lula da Silva, que se encuentra en prisión injustamente desde abril pasado. Y apareció en la lucha por el poder el lado oscuro de la política. Presten atención, se llama lawfare en inglés, y aquí le mostramos el informe. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo Major-General da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação. Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias: o abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário, o uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial, pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa, manipulação estratégica de uma causa falsa, tentativa de intimidar advogados de defesa. Guerra, como em todas as outras, a primeira vítima é a verdade. A justiça e a lei não podem ser utilizadas para perseguição política. Quando isso acontece com uma pessoa, toda uma nação está ameaçada. The Lawfare Institute is being created today to try and diminish the unfairness and illegality of such tactics of lawfare, as well as to denounce them to the world so we may reach fairer and more just nations compliant with basic human rights. Un tema delicado y para pensarlo, ¿no les parece?
Si este programa les resulta interesante, puede compartirlo en nuestras redes, a través de Facebook y de YouTube como Informe del Sur. Enseguida regresamos con más información y presentando ya a los columnistas de este programa. Y para arrancar este tercer bloque aquí en Informe del Sur, nos metemos de lleno en nuestro momento literario. Para eso le damos el pase a Luis Talone. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este bloque de cultura, donde hoy vamos a presentarles, vamos a empezar a anticipar lo que tiene que ver con la segunda Feria Provincial del Libro, sede Santa Rosa, y que se va a realizar en la capital pampeana del 3 al 7 de octubre, miércoles 3 al domingo 7 de octubre, donde, bueno, Quijote Libros también va a estar presente allí con un stand con otras librerías de la provincia y también con un gran número de aproximadamente 20 editoriales que van a llegar desde Capital Federal y de Córdoba para darle esto a un marco de una feria del libro que el año pasado se hizo la primera, esta es la segunda y que de a poco va tomando unas dimensiones importantes para lo que tiene que ver como feria del libro en el centro del país. Las actividades van a comenzar entonces el miércoles 3 de octubre a la mañana con el acto inaugural y también se van a empezar a poder ver allí los distintos talleres y actividades para chicos, para escuelas primarias, secundarias, también inclusive de nivel inicial y también lo que va a ser como parte de las actividades destinadas a docentes y a público en general, bibliotecarios entre ellos también, con una de las visitas tal vez más importantes de lo que tiene que ver con la feria, que tiene que ver con Pablo Bernasconi, este reconocido diseñador gráfico, ilustrador, que bueno, trabaja ya desde hace un tiempo desde Bariloche para todo el país y el mundo, ¿por qué no?, y que también va a estar visitándonos entre el jueves 4 y viernes 5 de octubre con distintas actividades, primero una conferencia y luego un taller de Pablo Bernasconi. También vamos a tener la presencia de otras escritoras también bastante conocidas, como es el caso de Iris Rivera, también Ruth Kaufman y una poeta mapuche, Liliana Ancalao, oriunda de la provincia de Chubut, que bueno, va a llegar a nuestra provincia también para dar dos charlas y también para referirse a lo que tiene que ver con la poesía mapuche. El cierre el domingo, bueno, se van a hacer numerosas presentaciones de libros de escritores pampeanos. Todo esto se va a realizar en el Medasur, en el Centro Cultural Provincial Medasur, aquí en la avenida Belgrano Sur 180 de Santa Rosa, y el cierre va a estar a cargo del coro de adultos de la provincia, a cargo del reconocido Mario Figueroa, director de coros, que bueno, también va a ofrecer un cierre acorde a lo que tiene que ver con esta Feria Provincial del Libro. Sin dudas, para agendar, tanto en horarios de la mañana y de la tarde-noche, del 3 al 7 de octubre, la segunda Feria Provincial del Libro de La Pampa. Y como siempre es importante el análisis de los temas que afectan a nuestra Latinoamérica, le presentamos a nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. Aquí está con nosotros el doctor Eduardo Aguirre. Mucho se ha especulado respecto de las formas democráticas que se han verificado en los últimos tiempos en América Latina y creo que es interesante tratar de profundizar esta cuestión a la luz de las realidades objetivas de nuestra región y también de las tradiciones políticas que la misma puede exhibir, sobre todo a partir de sus respectivos procesos de independencia. Esa independencia, que fue una independencia política, es, como todos sabemos, una independencia incompleta, y es incompleta por una innumerable cantidad de factores, entre otros porque quizás esa independencia política no fue acompañada por una autonomía económica, por una mayor equidad social. Lo cierto es que América Latina sigue siendo un laboratorio muy interesante al momento de tratar de analizar cuáles deberían ser las recetas institucionales que mejor se adecuarían a sus respectivas realidades. En ese caso es muy interesante descubrir
En primer lugar, una cuestión que me parece que es central y por todos conocida, que es el proceso de colonización cultural que nos llevó a adoptar instituciones extrapoladas de Europa occidental, con una fuerte influencia iluminista, que no siempre se adecuaron de una manera armónica con lo que eran las tradiciones de los pueblos originarios de América Latina. Nuestro continente ha estado siendo sacudido durante muchísimo tiempo por golpes de estados, por democracias de baja intensidad, por una debilidad institucional que se ha hecho endémica a lo largo de la historia y fundamentalmente por la posibilidad de utilizar el derecho como arma de guerra, es decir, hacerle decir a las burocracias judiciales y a las leyes de que disponemos algo bastante diferente de lo que las inspiraron en su momento, sin que esto haya modificado el humor social de la mayoría de los países de la región. Y creo que esto es fundamental justamente en un momento en el que podemos contabilizar golpes de Estado parlamentario, golpes de Estado judiciales, golpes blandos, de distintas formas elaboradas, de desestabilización de los gobiernos democráticos y populares, etcétera, etcétera. La apuesta quizás sería tratar de hacer una adecuación de nuestras normas, de nuestras formas de convivencia, de nuestra forma de regulación colectiva, no tanto a partir de instituciones políticas y jurídicas que nos vienen dadas desde otras latitudes, que evidentemente no receptan las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos en América Latina, y tratar de explorar qué hacían los habitantes originarios de estas tierras, de Abya Yala, como se denomina a América Latina, a partir de algunas ideas fuerzas que muy sintéticamente se pueden revisar. Una de ellas es la del buen vivir y otra de ellas es la del poder obediencial. Las dos apuntan a lo siguiente: a una sociedad profundamente participativa, basada en la solidaridad, basada en la hermandad, basada en el amor, por una parte, y por la otra, al compromiso de quienes ejercen circunstancialmente un liderazgo de sus respectivos pueblos, de abdicar de esa condición en la medida que no cumplan con el mandato respecto del cual fueron instituidos. Estas formas de democracia directa, que aparecen a veces como utópicas y que reconocen muy pocos enclaves actuales, sin embargo ha comenzado a ser analizada por lo menos en dos constituciones latinoamericanas, una de ellas la de Ecuador, otra la de Bolivia, y creo que suponen un paso adelante, es decir, una alternativa superadora de lo que teníamos hasta ahora en América Latina, porque reconoce la posibilidad de que una persona pueda albergarse en dos sistemas jurídicos y políticos diferentes, es decir, reconocer la otredad, reconocer la diferencia, reconocer la alteridad, reconocer la diversidad y poner fin a uno de los elementos que, sin ningún tipo de duda, significaron la razón de ser de la postración y el atraso de América Latina, que es el racismo. No pudo existir racismo si no había una habilitación de los estados para que ese racismo se legitimara. Muchas veces nosotros somos reacios a analizar la actualidad del racismo en nuestras prácticas, en nuestras lógicas, en nuestra retórica e incluso en nuestra manera de pensar. Bueno, se trata justamente de lo contrario, de poner esta situación patas arriba y de comenzar a analizar nuevamente el racismo como una necesidad de despejar cualquier tipo de práctica que sea compatible con esa forma de segregación social y además analizar también la importancia que tendría la incorporación de nuevas instituciones jurídico-políticas en la que nos inspiremos nada más y nada menos que en nuestros hermanos los indios. Bueno, muy bien, aquí cerramos Informe del Sur de esta semana, esperando como siempre que toda esta información haya sido de mucha utilidad. Nos encontramos la semana que viene y como siempre, el mensaje está en una canción. Nos despedimos con Ignacio Copani, muchísimas gracias. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto faltaría? A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían
a quienes hundieron tu patria y la mía, a los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta agonía se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que no se enmudecen cuando la censura y el pánico crecen. Si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados, sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso.